buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. Al presentar recientemente el reporte de inflación de septiembre del BCR, Julio Velarde reveló cifras macroeconómicas y de expectativas para este y el siguiente año. En este programa analizaremos lo señalado por el presidente del Banco Central de Reserva y el efecto de la política y de la incertidumbre que generan el Ejecutivo y el Legislativo sobre las proyecciones de la inversión privada y del crecimiento de la economía. Conversaremos en torno a una panorámica realista de lo que nos espera en el 2025 y cuán limitado, o por el contrario, descontrolado, puede ser el margen de maniobra del gobierno y del legislativo en un año preelectoral. Esta noche me acompañan 3 prestigiados economistas: Elmer Cuba, socio de Macroconsult y es director del BCR; Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research Perú y ex viceministro de Economía; e Iván Alonso, doctor en Economía de la Universidad de California en Los Ángeles. Muy buenas noches a los 3, es muy grato tenerlos aquí. Hugo, por segundo año consecutivo, el Perú no cumplirá con la regla fiscal de déficit máximo de 2.8% del PBI. Según el reporte del BCR, el déficit fiscal 2024 sería de 3.3%, incluido el costo fiscal de los salvatajes a Petroperú por 0.6% del producto. A agosto, el déficit fiscal se ubicó en 4% del PBI. ¿A qué se debe tamaño déficit y te preocupa? Bueno, la explicación del aumento del déficit con relación al cierre del año anterior, el año anterior fue 2,8% y ahora estamos en un déficit de 4, como bien ha señalado, se explica básicamente por una caída de los ingresos del gobierno, ¿no? Los ingresos fiscales, de más o menos casi un punto porcentual. O sea, de ese aumento de 1,2, casi todo se debe por una caída de ingresos. Ha habido un poco también de incremento del gasto público en unas 2 décimas, pero lo principal, reitero, es la parte de ingresos. Esto se explica porque el año pasado estuvimos en una recesión o una contracción económica, para no entrar en esta polémica, y también los precios de exportación cayeron. Entonces eso ha generado que este año hay un efecto rezagado sobre la recaudación, ¿no? Una regularización que vino muy baja. Los pagos a cuenta que hacen las empresas mineras también son relativamente bajos y todo esto ha afectado, por supuesto, la parte tributaria, la parte de recaudación en general o de ingresos fiscales en general. Pero si tú me preguntas, ¿me preocupa o no? Yo iría más bien a la comparación prepandemia, ¿no? Entonces ahí sí ya veo algunas cosas, no un problema inminente, pero sí algunos signos preocupantes, ¿no? En primer lugar, los ingresos del gobierno han caído en relación al año 2019, el año prepandemia, unas 6 décimas del PBI, 0.6 puntos porcentuales del PBI. Y los gastos se han incrementado en más o menos 1,3% del PBI. Ahora, hay que hacer un desglose de qué tipo de gasto, y lo positivo es que ha sido principalmente en inversión pública. De ese incremento de 1,3, 1,4 como porcentaje del PBI del gasto, la gran parte es inversión pública. Y hay una parte menor que es también, por supuesto, gasto corriente, pero que en general ha retornado a los niveles prepandemia. Pero hay otros indicadores que también muestran un cierto deterioro de las cuentas fiscales. La dolarización de la deuda pública, la exposición que tiene el gobierno al riesgo cambiario. Antes la deuda pública estaba más o menos en dólares el 30% en el 2019, 32%, ahora está como en 50%. El pago de intereses que hacemos estaba en niveles de 1,4% del PBI, ahora es 1,8%. Entonces es un deterioro lento, gradual, pero firme de los indicadores fiscales. Reitero, no tenemos un problema de solvencia, de sostenibilidad fiscal a corto plazo, pero sí me preocupa un poco la tendencia que están mostrando ciertos indicadores, porque al final del día el sector público o el gobierno, los del gobierno son como un buque petrolero, ¿no? Cuando quieres dar vuelta puede ser demasiado tarde, ¿no? Así es. Iván, tras 7 liberaciones de fondos que implicaron una salida de 115.000 millones de soles desde el 2020, se promulgó hace pocos días la reforma del sistema de pensiones.
¿Cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de la reforma? ¿Cuál es su costo fiscal y cómo se financiará? Bueno, a mí el punto más fuerte de la reforma es que ojalá ponga fin a este debate casi interminable sobre la reforma del sistema. Y es un problema porque en este debate ha habido posiciones realmente muy radicales que proponían transformar el sistema profundamente. Yo creo sinceramente que una de las razones por las que no hay más competencia en un mercado que tiene retornos atractivos, es decir, el mercado de las AFPs, con menos riesgo que la banca, que los seguros, ¿por qué no entran más jugadores? Las barreras no son tan altas, pero el riesgo regulatorio es, creo yo, bastante alto. ¿Pero no será que el mercado es muy pequeño? No me parece. No. O sea, si hay 20 bancos, ¿por qué no puede haber más de 4 AFPs? No, claro, el sistema siempre de alguna manera ha tendido, ¿no? Comenzaron 8, se convirtieron en 4, cuando ha aparecido una quinta ha desaparecido otra, siempre ha tendido a 4, pero yo veo que los retornos son atractivos, que las barreras son bajas y siempre me pregunto por qué no entran más, y me parece que la respuesta es el riesgo regulatorio. Entonces, para mí, la principal virtud de esta ley es, si es que ocurre, que se termine el debate y dejemos que el sistema camine. Pero no sé si se va a terminar porque ya hay proyectos en el Congreso para modificar algunas cosas que se han cambiado, como por ejemplo la prohibición del retiro del 95.5%. Las otras reformas, la verdad que me parece que son más bien cosméticas, son para la tribuna, no creo que vayan a tener un impacto real. Por ejemplo, la pensión por consumo, ¿no? La pensión por consumo, en el mejor de los casos, te dará 300 soles de pensión, y eso es para alguien que ha aportado regularmente. El que ha aportado regularmente no necesita la pensión por consumo. Sí me parece bien que haya una pensión mínima. Esto está en el diseño original del sistema, pero nunca se implementó. Creo que si el Estado te está obligando a ahorrar, lo mínimo que puede hacer es decirte, ok, yo te obligo, pero te pongo un piso. ¿Cuánto va a costar eso? Creo que Elmer tiene más conocimiento de eso porque Macroconsulta ha hecho un análisis, y me parece que los resultados dicen que a la larga el costo no es tan alto, ¿no? En la estimación de Macroconsult, que es 0,33% del PBI, creo que es un costo que como sociedad bien podemos afrontar para darle a la gente la garantía de un sistema que les va a servir, ¿no? Y que ojalá tenga permanencia. Ok, de acuerdo. Elmer, al presentar el reporte, Julio Velarde declaró que en los diferentes niveles del gobierno y en el Congreso no hay interés por la responsabilidad fiscal y creen que pueden gastar casi sin límites en un montón de iniciativas que son peligrosas. Aún así, el BCR proyecta el déficit fiscal en 2% para el 2025. ¿Consideras un riesgo probable que, siendo el 2025 un año preelectoral, los políticos en el Ejecutivo y el Legislativo estén más proclives que nunca al gasto populista y que la irresponsabilidad fiscal incluso aumente? No, efectivamente, el poder destructivo y populista del Congreso está intacto, ¿no? Pueden que hayan dado una ley de pensiones relativamente superior a no hacer nada, pero no quiere decir que lo que venga puede ser mejor, ¿no? Pero, digamos, yo concuerdo con Hugo, no hay un riesgo fiscal inminente, ¿eh? Veamos qué dicen los mercados, ¿no? Los mercados están comprando a bonos peruanos felices, están regresando. No está una importante clasificadora, Moody's, me parece que nos acaba de mejorar, digamos, con perspectiva negativa estable. Entonces, hay otras aproximaciones que también ven lo mismo. Además, hay que ver temas relativos, ¿no? En temas relativos, Perú es un país solvente, ¿no? Tiene una deuda pequeña, tiene un déficit fiscal bajo y no veo un problema de pagos, digamos, en
en el horizonte cercano. No requerimos una reforma importante como sí la requirió Colombia, no lo pudo hacer y ciertamente perdió el grado de inversión. Y eso tiene consecuencias prácticas, no solamente es más caro para el Estado colombiano endeudarse y gastar más en intereses de lo que recauda, sino también queda menos para gastar en otras cosas y también al hombre de la calle lo afecta, porque por ejemplo el crédito hipotecario también sube, entonces uno puede decir que a mí qué me importa el riesgo país, oye, tú vas a pagar más por tu cuota mensual, va a subir un 5%, ¿no? Entonces te va a afectar la vida, o al mercado, digamos, a los emisores de deuda de largo plazo en tu moneda también te afecta, entonces sí hay que cuidar eso sin duda, pero no estamos de lejos en la víspera de algo así que le pasó a Colombia, ¿no? Y es más, el mismo Banco Central acaba de bajar su expectativa para el próximo año de déficit fiscal en 2,2%, o sea que también tienen cifras positivas de la regularización de impuestos de la renta minera y no minera, porque la no minera también ha sido poquito ahora, como ha habido recesión, has pagado cuotas mensuales bajas, ¿no? Como Proxy el anterior, tu adelanto de renta, digamos, es bajo, pero cuando lo regularices es alto y además el próximo año todos los meses va a ser alto, porque nuevamente el ratio del 24 se aplica para el 25, entonces no veo un problema fiscal ahí mayúsculo. El problema está en otro lado, está en medidas populistas, sectoriales, que hacen que la inversión no fluya como debería fluir en todos los sectores, y en particular también en el sector de pensiones, que efectivamente el tema regulatorio es un tema central, ¿no? Por ejemplo, tú inviertes pensando que vas a administrar 200.000 millones de soles y ahora hay 100.000, ¿no? Los 7 retiros no estaban en la mesa de un inversionista cuando hizo sus flujos. No es lo mismo tener una fuerza de ventas, equipo para manejar 100.000 que manejar 200.000 entre las 4. Entonces, eso es un riesgo que no es de la ABCE, se viene del Congreso además, ¿no? Esos retiros. O para compañía de seguros, tú te has preparado para vender rentas vitalicias y de pronto hay la 95.5. Entonces la gente hace efectivo y ya no hay ese mercadito para tu renta vitalicia en tu jubilación. Entonces, efectivamente, en varios frentes se observa que va minando la credibilidad. Para terminar, el tema del municipio de Lima, ¿no? Que desconoces fallos internacionales de arbitraje y contratos ley que son contratos con APP. O sea que hay un tema acá de riesgo regulatorio que viene de todos lados, no solamente del Congreso, viene de los municipios, con barreras burocráticas y así. Entonces, efectivamente, el problema está ahí. Cómo remover todas esas barreras que están inhibiendo un boom de inversión, porque todo lo demás está alineado. Perú es un país muy fuerte en lo macroeconómico, no solamente en lo fiscal, en lo monetario. Mira, o sea, este año, a pesar que crecemos poco, y el próximo año también, tenemos la menor inflación de los países más grandes de América Latina. Y además, y crecemos más rápido que ellos. Ellos están peor, en términos relativos, peor que Perú. Que Colombia creciendo 1, México 1, Brasil 1,5, Chile un poquito menos que Perú. O sea, Perú sigue siendo, en lo macro está resuelta, ¿no? Yo creo que el tema está en otro lado. Bueno, interesante escuchar que los riesgos no son necesariamente fiscales, pero están ahí. Hugo, el BCR mantiene su proyección de crecimiento económico en 3.1 del Producto Bruto Interno para este año, con un sesgo al alza. La semana pasada, la Reserva Federal norteamericana recortó en 50 puntos básicos la tasa de préstamos de cortísimo plazo entre bancos, llamada overnight rate, cuando el mercado esperaba 25 puntos básicos de reducción. Primero, ¿podría generar esto un riesgo de recesión en Estados Unidos? Y segundo, ¿qué efectos acarrea esta rebaja para nuestra economía? A ver, sí, efectivamente, la decisión de política monetaria de la FED, las expectativas viraron rápidamente en los días previos. Después de la publicación del dato de inflación, el mercado... la probabilidad implícita que asignaba el mercado a un recorte de la tasa de los fondos federales era solo de 25 puntos básicos. Pero días antes, algo que ya ha hecho la FED, dos diarios de cobertura internacional muy grandes, muy prestigiosos, deslizaron la idea de que la FED podría descontar 50 puntos básicos, ¿no? Y efectivamente fue lo que ocurrió. Entonces, en cierta forma estaba algo internalizado. Te cuento esto porque lo que genera impacto sobre los mercados financieros, que son los que reaccionan rápidamente, en primer lugar, son las sorpresas, ¿no? Si no hubiera estado, si este recorte tan agresivo no hubiera estado descontado, entonces hoy día estaríamos viendo una caída en el tipo de cambio muy severa, etcétera. Hay una parte del mercado importante que no lo esperaba, está realineando expectativas, ¿no? Está, digamos, cotizando nuevamente los precios de los activos, de las monedas, y en función a eso es lo que estas fluctuaciones que estamos viendo hoy en día. Pero claramente lo que estamos viendo en este contexto es
en general una apreciación de las monedas, o si quieres, una menor fortaleza del dólar, entonces por lo tanto apreciación de las monedas de mercados emergentes, por ejemplo. Estamos viendo la posibilidad de menores, algo de tasas de interés algo menos, digamos, descensos de tasas de interés un poquito más pronunciados, ¿no? Por la parte que no estaba descontada. Incluso algo que nos conviene mucho, el precio del cobre correlaciona inversamente con los movimientos de la tasa de la Fed. Cuando la tasa de la Fed sube, el precio del cobre más bien tiende a subir. Y fíjate que saltó de 4.20, ahora está en 4.50 dólares la libra. Ahora, algunos han llamado la atención de que si este descuento tan agresivo de la Fed, 50 puntos básicos, ¿no será que la Fed está viendo recesión, como algunos anticipan en los mercados? En nuestra opinión, no. La economía norteamericana sigue muy sólida. Ha habido un cierto debilitamiento de la tasa de los indicadores laborales, la tasa de desempleo subió un poquito, pero está ahí en el nivel de largo plazo, o sea, no en un nivel de equilibrio que todos los bancos centrales desean. Está ahí. La Reserva Federal de Atlanta y de Nueva York, que tienen unos modelos de alta frecuencia de predicción del PBI, consideran que la economía crecería 2,5 en el tercer trimestre. O sea, no estamos viendo riesgo de recesión realmente inminente. Y termino con señalar que Powell dijo que esta reducción de 50 puntos básicos lo que refleja en realidad es la confianza que ahora tenemos en que la inflación va a seguir descendiendo y por lo tanto viramos nuestra atención hacia el rol estabilizador de la política monetaria. Apoyemos un poquito, aseguremos que el aterrizaje efectivamente será un aterrizaje suave, ¿no? Ojalá así sea, ¿no? Y eso es bueno para Perú, son condiciones externas que se vuelven a poner favorables y ojalá las podamos aprovechar, ¿no? Claro, otra buena noticia, Elmer, fue que, como mencionaste hace un momento, la calificadora Moody's mantuvo la calificación de la deuda soberana del Perú y revisó al alza la perspectiva, cambiándola de negativa a estable. Esta mejora en la perspectiva responde según implementación de reformas políticas como la bicameralidad y la reelección de congresistas, que reforzarían la gobernabilidad y reducirían la incertidumbre política. La verdad, se logró superar el contexto violento de inicios del 2023 y las fortalezas macroeconómicas siguen allí. Pero la política sigue en problemas. Realistamente, ¿disminuirá la incertidumbre política cuando el riesgo de elecciones fragmentadas con docenas de candidatos presidenciales parece inevitable? Sí, el tema es complejo, tiene varios frentes, ¿no? Efectivamente, el tema del Senado yo creo que es una buena noticia, porque además va a tener a los líderes ahí sentados, no tras bambalinas en su casa operando, sino ahora sí puede ser candidato y ser senador a la vez. Entonces vas a tener ahí la opinión pública, vas a saber cómo votan, qué dicen a la salida, mucha más información que la que ya tenemos, que están, pues, no están en la luz pública, ¿no? Y es un super senado, no se puede cerrar, por ejemplo, si cierras diputado, no cierras el Congreso, es un super senado y eso le puede dar cierta estabilidad al país sin duda, pero no nos salva de estos mini candidatos, ¿no?, que tenemos ahora, hecho por nosotros mismos. O sea, nadie nos mandó a hacer esto, en verdad. Hicimos una norma que era compleja, luego le hemos pervertido. Me explico mejor. Quisimos ser más democratizadores y bajamos la valla para hacer partidos. Nos juntamos un grupo de amigos, hacemos un partido, ya, perfecto. Pero era bajo la condición de que vayas a unas primarias obligatorias, simultáneas y abiertas. Es decir, no puedes tú directamente de tu partidito ser candidato a la presidencia. Estás obligado a ir a una primaria para que el público abiertamente escoja los campeones, ¿no? Dos de izquierda, centro-izquierda, derecha, centro-derecha, allí un grupo menor y va adelante. Ese era el diseño, pero se pervirtió porque se tumbó la segunda parte, ¿no? Ya no hay estas primarias, nos quedamos con estos mini candidatos, que hoy día hay 35 y hay 30 más en proceso. Y seguramente esos 30 pasarán pues 20. ¿Por qué? Porque ahora hay como un número finito de burócratas viendo los papelitos, se van a demorar pues semanas en aprobar, ¿no es cierto? Hay cola. Entonces seguramente va a haber 10 o 15 candidatos más en la mesa. Y eso sí es un problema de gobernabilidad, de fragilidad, porque al día siguiente que tú ganes la segunda vuelta con 50 más 1, tu apoyo verdadero no es ese. El apoyo verdadero es tu primera vuelta, ¿no?
Es la gente que creyó por ti, Claro. 12%, 15%, no el 51%. Ese 51% puede ser por temas estratégicos, por un anti, por lo que sea. Entonces, eso sí es una fragilidad que no creo que no la ha visto muy, ¿sabes? Si solamente se ha visto esa parte pequeñita de la política, el otro es más complejo. Bueno, pero ahí hemos llegado a los peruanos, pues ahora estamos más democráticos que nunca. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Para el próximo año, los analistas económicos estiman que la inflación será de alrededor de 2.4% y seguirá bajo control. Algo tan difícil de lograr que suele ser un viacrucis para tantos países, es decir, mantener la inflación bajo control. Aquí se ha mantenido estable por décadas, pese a los avatares de la política. ¿Cómo es posible, Iván, que en el mismo país que ha logrado tamaño éxito controlando la inflación, la gestión pública sea tan desastrosa? ¿Cómo es posible ser tan buenos para una cosa y tan malos para la otra? Creo que eso demuestra que cada cosa tiene su manera de manejarla. El control de la inflación de los últimos 20, 30 años demuestra que la política monetaria bien manejada es efectiva. Hemos tenido un buen manejo y los resultados están ahí a la vista. La inflación solamente se ha salido de control durante la pandemia o después de la pandemia porque hubo una necesidad en el momento de soltar, ¿no?, la liquidez para lidiar con la pandemia. Pero pasado ese evento transitorio, extraordinario, hemos vuelto al manejo, al buen manejo que se ha tenido durante tanto tiempo, y la inflación ha respondido como debía responder, ¿no? Eso quiere decir que si fuéramos igual de disciplinados en otros frentes, tendríamos mejores resultados de lo que hemos tenido, ¿no? Y en lo que se refiere al déficit fiscal, que es donde comenzamos, mira, el 2022, 2023, los ingresos del gobierno no han sido malos. Sin embargo, el gasto se ha descontrolado, ¿no? Las remuneraciones del sector público han aumentado una barbaridad. Entonces, la falta de disciplina es lo que está causando ese problema. No es un error en la teoría, en nada, es falta de disciplina en el frente fiscal, nada más. La tenemos en el frente monetario y los resultados, ¿no?, están ahí, hablan por sí solos. Si la tuviéramos en el frente fiscal, yo creo que muchos de nuestros problemas se resolverían. O quizás pues al modelo le falta este ingrediente de mejorar la calidad de la gestión. O sea, debe haber varias formas de lograrlo. Los países ordenados lo han hecho. Si no, no serían lo que son. O sea, tenemos, como decir, un brazo bien dotado y el otro no sirve para mayor. Es institucionalidad económica, ¿no? El BCR tiene un esquema institucional muy, muy fuerte, ¿no? Claro, pero no se ha logrado contagiar a nadie más. Claro. También las reguladoras, Indecopi. Sí. El MES mismo es más respetado que, por ejemplo, el Ministerio del Interior, ¿no? Si tuviera el número de cambios de los ministros como indicador, por ejemplo, ¿no? Claro. Castillo mismo no se metió al MES, se metió en vivienda, se metió a transporte, ¿no? O sea, en verdad, estoy seguro que el MES es mucho mejor manejado que el Ministerio de Interior, ¿no? Claro, se ha ganado el respeto, digamos, del gobierno de turno, pero no alcanza para que la gestión funcione. En realidad es muy cierto eso. Todos estamos siempre atentos a que pueda cambiar el ministro de Economía. Si hay un rumor, todos nos preocupamos. Pero el ministro del Interior puede cambiar cada 15 días y no pasa nada. Claro, los problemas no se resuelven. Claro, pero nadie espera que el ministro actual o el próximo los vaya a resolver. Es anecdótico el cambio. Claro. Bueno, cambiando de tema, Hugo, tenemos data buena. En la última encuesta de expectativas macroeconómicas del BCR, mejoraron 17 de los 18 indicadores de situación actual y expectativas para los empresarios. El mismo número está ya en tramo optimista luego de 3 años de mala data. ¿Crees que ha ocurrido un quiebre favorable de las expectativas y a qué se debería? Creo que hay una situación de calma relativa, ¿no? Es el Perú del 24, no es el Perú del 2023, ¿no?, donde estuvimos muy, muy golpeados, y no es el Perú en donde teníamos la influencia directa del castillismo, ¿no?
el indicador de expectativas empresariales se fue a terreno optimista en marzo del 21, poco anticipando lo que podía pasar en las elecciones, y estuvo ahí hasta marzo de este año. Después volvió a caer por debajo, ha vuelto a subir, pero en las 3 o 4 últimas lecturas ya está en terreno optimista, ligeramente por encima del umbral que es 50. ¿Por qué se podría consolidar este nivel ahí? Bueno, va a depender un poco de que no haya tanto ruido político, ¿no? Que haya un poquito más de estabilidad social, que no hayan desaciertos por el Ejecutivo y por el Legislativo, porque al final del día las expectativas se forman tomando toda la información que tienes disponible, ¿no? No solamente mirando la historia, sino los anuncios que hagan las autoridades, que haga el Legislativo, el gobierno, etcétera. Y eso puede tener una influencia realmente importante. Pero creo que hay algo más. Creo que detrás de todo esto, estamos todos muy preocupados, por supuesto, por la volatilidad y la inestabilidad, pero también hay un poco un escenario en el que algunas cosas empiezan a andar. Si te das cuenta, las adjudicaciones de APPs, por ejemplo, y obras en activos de proinversión, ¿no? Han alcanzado niveles récord, se han acelerado, se están reactivando algunos proyectos que creíamos que ya iban a quedar por siempre en la congeladora. Estoy hablando de Tía María, está saliendo reposición Antamina, 2.000 millones de dólares, etc. O sea, hay cosas que empiezan a moverse un poco. Ahora, ojalá que el próximo año, en el periodo preelectoral, no veamos pues un parón súbito, ¿no? Ojalá sea así, ¿no? Elmer, el BCR mantuvo su proyección de crecimiento de la inversión privada en 2.3% para este año y ajustó al alza su cifra para el 2025, pasándola de 3% a 4.1%. Por otro lado, el MEF, en el marco macroeconómico multianual, proyecta una expansión de 3%. ¿Cómo explicar este salto de la inversión privada? Es un reflejo de las expectativas. Las expectativas han mejorado sin duda, las de los próximos 3 meses y los próximos 12. En particular, la primera de ellas nunca ha estado positiva desde la pandemia, ¿no? Desde la pandemia y con Castillo y con Boluarte mismo, nunca ha estado, un par de meses por ahí, pero sistemáticamente no ha estado en terreno optimista y ahora sí. Y eso sin duda se va a reflejar en la inversión privada, sobre todo la inversión corporativa, no minera, ni tampoco viviendas, ¿no? Y eso es muy positivo sin duda. Las cosas, digamos, todo el contexto pinta bien, lo único malo es la política. Mira, la tasa de interés está cayendo en Estados Unidos, ¿no? Y va a caer seguramente. La curva de rendimiento se está normalizando, como tiene que ser siempre, no al revés, como era en los últimos trimestres. El cobre está en niveles altísimos, el petróleo está estable. Los temas de cambio están, como digo, en su récord histórico, tasa de interés bajando, inflación en Perú ya está en el corredor del Banco Central, las expectativas también están en el corredor del Banco Central, déficit fiscal será alto este año por impulso fiscal que no está en negativo, ha salvado en parte la recesión y el próximo año se va a caer solo el déficit fiscal, está alineado. Entonces, el problema no está ahí en verdad. Y con esos indicadores, eso es todo lo que he mencionado hasta ahorita. Si hubiera sido cualquier año del año 2000, 2004, esto hubiera estado volando, ¿no? Porque uno no esperaba esa crisis política que tenemos desde hace 6 años. Y no se ve cómo se va a resolver. Entonces, esa incertidumbre hace que basta que un grupo pequeñito de inversionistas dude para que la inversión privada no crezca, pues, ¿no? Puede que el 95% sí está que cree y apuesta, y eso hace que hacer la inversión privada, la cifra que tú has dicho, 5%, 3%, no crece 10, 20 como era antes, ¿no? Porque un grupo todavía está con cierto temor, válido además, y tiene pues mayor aversión a riesgo, ¿no? Por temas regulatorios. Entonces, no todo está parado, hay gente que está invirtiendo, mira Chancay, mira el aeropuerto de Lima, las APPs, el periférico de Lima, el Tren Macho, o sea, cosas que, ¿no? Tía María, se está moviendo, pero no a la velocidad que uno hubiera esperado en el modelo peruano, que el modelo peruano es un modelo muy potente en la economía de mercado, ¿no? Y no está yendo a esa velocidad. Y la única explicación es la crisis de la productividad de factores, que en el fondo es crisis del Estado peruano, es crisis en seguridad ciudadana, en poder judicial, el tráfico mismo es un ejemplo de ese tema, o sea, que no resuelto por el Estado, problemas que te afectan a la compañía. O sea, el problema está fuera de la compañía, ¿no? Cosas externas que te hacen perder productividad. Incluso con inversión privada no va a ser suficiente si no resolvemos el tema de la ineficiencia pública, ¿no? Colas en los ministerios, colas para hacer una nueva mina. Un cafetero se demora más tiempo que hace 10 años en hacer trabajos, entonces pierde trabajos, ¿no? O sea, hace menos trabajo que antes por el tráfico. Entonces, son factores que se llaman productividad en economía externa a la firma que entonces están afectando. Y todas pueden ser resueltas por el sector público, ¿no? Iván, según el BCR, la inversión pública
se incrementará 13.7% el 2024, un número alto, y 4.5% el 2025, por una mayor inversión de los gobiernos locales. El MEF es un poco más optimista todavía respecto al 2025 y proyecta 6.9% de crecimiento de la inversión pública. Hace un momento mencionaste que el crecimiento justamente se da por mayor gasto en obras públicas. Pero resulta razonable, Iván, gastar más cuando se gasta tan mal, las obras locales no se terminan y las brechas no se cierran. No, claro, ese es un problema. La inversión pública plantea pues un dilema. O sea, es buena la inversión pública porque contribuye al PBI, pero también contribuye al déficit del gobierno. Es decir, hablamos mucho de que los gobiernos no han ejecutado el 100% de su presupuesto, solo el 60%, pero imagínate si ejecutaran el 100%, el déficit se iría 2 puntos arriba. Entonces, hay que cuidar siempre que la inversión sea buena inversión, es decir, que preste servicios al ciudadano que valgan la pena, ¿no? Por eso es tan importante, y yo creo que eso se ha abandonado y ha sido un error abandonarlo hace tiempo, el análisis costo-beneficio de los proyectos, el SNIP que a tanta gente le fastidiaba, le disgustaba, y comenzamos primero con la idea del perfil recargado para no hacer toda la tarea y aprobar fácil los proyectos, y después pasamos al concepto de las brechas y no sé qué, pero la realidad es una sola. O sea, si los beneficios no son suficientes para pagar los costos, mejor pongamos la plata en otra cosa. Hay muchas necesidades que atender, es un crimen dejar proyectos a medio hacer o terminar proyectos que al final no van a dar los beneficios esperados. Y la refinería Talar es un clarísimo ejemplo, algo que comenzó en 1.500 millones de dólares, está terminando en 5.000, 6.000, quién sabe más, y acaso no podíamos importar el petróleo o los combustibles con esas características más barato de otros países. ¿Por qué tenemos que insistir en hacerlo todos nosotros? Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que la inversión pública, hay que entender, es un gasto multimillonario. Tenemos que tener mucho cuidado de que esa plata esté bien gastada, que sirva para mejorarle la vida a los ciudadanos y no para tener pues columnas de fierro en medio de la nada que no cumplen ningún propósito. Hugo, según el portafolio actualizado de Proinversión, el próximo año se adjudicarían 25 proyectos de asociaciones público-privadas por unos 6.500 millones de dólares. Esto es menor a lo que Proinversión espera para el presente año. Se prioriza en el país en general, en cambio, miles de obras públicas pequeñas, de lo que acabamos de hablar, bajo administración directa de los alcaldes, y grandes obras públicas en contratos de gobierno a gobierno. ¿Qué piensas de esta tendencia? Sí, bueno, ahí hay que tener cuidado con el tema de la descentralización del gasto público, sobre todo en inversión, ¿no? Me preocupa el tema de las capacidades. Está bien la idea de dedicar parte del presupuesto, una parte no menor, porque la mayor parte de la inversión pública la hacen los gobiernos subnacionales. Qué mejor que la región, que la comunidad sabe las necesidades que tiene y de una obra en particular que quisiera desarrollar. Pero muchas veces hemos visto que no hay las capacidades adecuadas como para poder atender o para poder viabilizar un proyecto y que finalmente la obra dé el servicio que se requiere, porque la inversión pública es buena cuando se materializa en la infraestructura, en el bien que da el servicio finalmente a la ciudadanía, ¿no? No cuando estás construyendo y pones, como decía Alonso, dejas el fierro a medio construir y ahí queda y sin ningún impacto, ¿no? Entonces, tal vez ahí habría que ajustar un poco las consideraciones sobre cómo se reparte este tipo de presupuestos, que claro, para el 2025 sí más bien hemos visto una ampliación del presupuesto que se le está asignando también a los gobiernos subnacionales, pero hay que cuidar la calidad del gasto definitivamente, ¿no? Hace un
hacia el 2016, 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo sacaba un cálculo de la ineficiencia, con una metodología midiendo la ineficiencia del gasto público, ¿no? Decía que por ineficiencia en el gasto público en el Perú se perdían más o menos el equivalente a 2,5% del PBI, ¿no? Te imaginas, es una cantidad realmente considerable, considerando que toda la inversión pública equivale al 4,5 o 5% del PBI. O sea, casi la mitad de la inversión pública es recursos que se gastan mal por ineficiencia en el gasto público, ¿no? Así es, estamos en ese aspecto complicados, ¿no? Elmer, el 2025, el crecimiento de la inversión privada enfrenta el desafío del temor al contexto preelectoral y al resultado de las elecciones. El nivel de incertidumbre podría ser aún mayor que en las elecciones anteriores. ¿Qué margen de maniobra puede tener cualquier ministro de Economía cuando inspirar confianza depende tanto de factores fuera de su control? Pequeño. El mismo ministro de Economía puesto en otro gobierno, cualquier ministro de Economía puesto en otro gobierno no sería el mismo, ¿no? Es importante tener apoyo de tu presidente y de tus congresistas, ¿no? Por ejemplo, en los 90s, ¿no? Fujimori tenía mayoría en el Congreso, en el segundo gobierno, bien ganado el año 95, sin trampa, ¿no? Y entonces funcionaban las cosas fluidamente, ¿no? Una reforma que querías hacer de ABC motivos, fluía, ¿no? Con Toledo también, en alianza con el FIM, Alan García también, alianza con el Fujimorismo, y Humala también. Humala tenía alianzas también y funcionaba perfecto, ¿no? Pero se quiebra en el último año de Humala. En el último año de Humala pasa algo. Ellos con sus manejos internos se quiebra su partido, ¿no? Y pierden mayoría. Por primera vez en esta, ¿no? Desde el año 95 hasta el 2016, en esos años no pasaba eso. El ministro de Economía era fuerte, el gobierno era fuerte y el Ejecutivo tenía Congreso. Entonces, los congresistas se pusieron de acuerdo para comenzar a tumbarse el sistema y en una mañana se tumbaron el sistema de pensiones, ¿no? De pronto ya en todo el mundo te obligan a ahorrar pues mínimo para tu vejez, ¿no? Pero no te la gastas el día que te jubilas, ¿no? Te la gastas en 20, 30 años con un seguro de vida, ¿no? Una póliza de vida. En este caso, esa mañana tumbaron parte importante del modelo económico, ¿no? Tumbaron las pensiones. Y fue porque perdiste control. El ministro Segura la observó con Humala, pero ya el Congreso insistió. Y de ahí hemos tenido 6 presidentes en 6 años, 3 congresos, y se ha debilitado la postura del MEP. Y ahora es más débil que antes, porque por lo menos tenías bancada, ¿no? Sería minoritaria, pero tenías bancada. Ahora tiene 0. Entonces, es frágil, pues, pero no es la persona, es el contexto político en el cual te mueves, ¿no? Eso espero que el siguiente gobierno por lo menos comience a mejorar en ese sentido, porque por lo menos el presidente que salga del año 26 va a tener partido, ¿no? Y va a tener la primera minoría, de todas maneras, porque por algo va a pasar a la segunda vuelta, ¿no? A diferencia de la presidenta Boluarte, que hoy día tiene 0 apoyo. Es un apoyo convenencioso, transitorio, sin ninguna lealtad, se le van a quitar apenas llame a elecciones, ¿no? Pero es interesante esto porque aparentemente se ha desempoderado al Ministerio de Economía, pero al mismo tiempo, como dijiste hace un rato, generalmente no se los cambia con frecuencia. No son fusibles como el ministro del Interior, que da lo mismo quien esté, porque total no manejan nada, no dan resultados. Esta doble dinámica, digamos, que se contrapone, es interesante observarla y no sé dónde conduce. Iván, tras el anuncio de la Fed norteamericana, China anunció que pondrá en marcha un paquete de estímulo de 114.000 millones de dólares con medidas de apoyo al sector financiero, al sector inmobiliario y al mercado de valores para impulsar la recuperación de su economía y tratar de cumplir con su objetivo de crecimiento de este año, que es 5%. ¿Cómo ves esta medida? Y si no tuviera el efecto deseado, ¿podría afectar al Perú un menor crecimiento chino a futuro? Un menor crecimiento chino afectaría al Perú sin duda. ¿Por cuánto tiempo? Es otra pregunta, ¿no? Los mercados son dinámicos y si China nos deja de comprar, buscaremos otros compradores en otro lado. Mire, es una lección
muy interesante lo que pasó en Europa cuando comenzó la guerra de Rusia con Ucrania. Los europeos, los alemanes en particular, temían por los suministros de gas y pensaban que la industria alemana iba a colapsar por falta de energía o porque el precio se iba a ir a las nubes. Y 2 años después no ha pasado nada de eso. Han encontrado otras fuentes alternativas. Esa es la gran virtud de los mercados. Yo creo que si China tiene problemas y nos deja de comprar, vamos a pasar unos meses difíciles, pero yo esperaría que los exportadores peruanos comenzaran a buscar mercados en otras partes del mundo o a exportar otros productos que se puedan vender. En cuanto a China, ¿va a solucionar con estímulos fiscales sus problemas? No lo sé, no sé tanto en la economía china, pero en general pienso que los problemas que tiene China en este momento no son problemas que se van a solucionar con estímulos fiscales. Tienen problemas de haber hecho inversiones gigantescas en vivienda, por ejemplo, que nadie ocupa, en infraestructura que pocos usan, ¿no? Hay un historial de grandes inversiones, pero no tan buenas inversiones a lo largo de los años. Ese es un capital que se ha desperdiciado y que darle un uso útil yo creo que no va a ser tan fácil y ciertamente no es algo que se logre con estímulos fiscales. Para terminar el bloque, Hermes, porque sé que este tema de China te motiva, yo lo que noto como ingeniero es que la ingeniería china es francamente para mí proeza tras proeza. Ahora, esto equipa al país y le da pues potencial de crecimiento, ¿no es cierto? Porque son una conectividad que es difícil imaginar. Un ejemplo, hay una central de trenes de alta velocidad que es la más grande de China y que conecta prácticamente a 60% del territorio y que por hora salen 1.236 trenes en distintas direcciones, todos de alta velocidad, construidos en China. ¿Cómo ves esto? Sí, no, sin duda, eso es verdad, pero también es verdad que tiene problemas estructurales, ¿no? Que, por ejemplo, uno de ellos es la población, ¿no? Ya el año pasado China tuvo menor población, fuerza laboral que el anteaño, y el próximo año va a ser menor. Y en los próximos 20 años, cada año, va a tener menos gente trabajando en términos absolutos, ¿no? Y eso es un tema real, porque el tema, pues, su política de tener un hijo hace tiempo, ahora está envejeciendo, ¿no es cierto? Y para tratar de evitarlo, acaban de aprobar hace un par de semanas un año más de jubilación, ¿no? Para que no ocurra tan rápido, un año más para hombres y mujeres para que no se jubilen. Pero eso no tiene pies cortos, ¿no? O sea, puede trabajar hasta los 100 años. Entonces, tiene un problema de envejecimiento de la población y menos PEA todo el tiempo. Es como si hubiese migración, ¿no? Estás perdiendo parte de tu fuerza laboral. El otro tema tiene que ver con lo que ha dicho Iván, es deuda mala por exceso de inversión inmobiliaria, que no fue pues el mercado, no lo hizo alguien que tuvo una visión y que hizo malas cosas. Tiene también un problema de desacoplamiento, ¿no? Antes sus grandes mercados, Europa, Estados Unidos, no le están comprando, le están poniendo barreras arancelarias. Y China, donde va a vender a América Latina, a África, no tiene cómo colocar todos sus automóviles, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay una especie de desacoplamiento suave del mundo, del primer mundo. Y el último tema es el tema de la demanda. Como hay un hijo y 2 papás, hay que mantenerlos, no tienen seguridad social, el chino promedio es ahorrativo. Entonces, China sí va a crecer cada vez menos en los próximos 10 años, ¿no? Ahora, un comentario que surge de esto es que efectivamente su población decrece, envejece, pero se están robotizando en todo lo que sea posible. De repente ese es un camino que han pensado. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Bueno, cambiemos un poco de tema o de enfoque. Quería preguntarles, si ustedes tuvieran que formular o soñar un programa compartido, una especie de pacto de gobernabilidad, ¿qué temas económicos creen que serían los que estarían, digamos, los 4 primeros esenciales? Yo te diría que lo primero, un programa que fomente inversión, que mejore el clima de los negocios y que ponga métricas claras para ver si podemos recuperar los niveles de inversión que en promedio
entre el 2001 y el 2019 fue anual de 7%. O sea, no estamos pidiendo que se vaya al 20 ni al... En algún momento la inversión privada en el Perú estuvo por encima del 36 en términos de crecimiento, ¿no? En la época del boom minero. Pero regresando a las tasas promedio, 7%, de repente no estaríamos creciendo al 2,5, sino más pegados al 4%. Entonces tiene que ver ahí una agenda que fomente un mejor clima para los negocios con líneas de acción y métricas claras de metas, digamos, para conseguir. Lo segundo, yo diría, hay que tener cuidado también ya con los temas fiscales, ¿no? No es un deterioro, como decíamos, inminente, una situación complicada inminente, pero hay que tomar acciones porque esto va lento, ¿no? Entonces hay que tomar acciones para no tener que llegar a hacer ajustes como el que hizo Colombia cuando perdió el grado de inversión o como el que hizo Brasil, ¿no? Y que todavía siguen ahí un poquito complicados para poder salir de esta situación. Y el tercer elemento te diría, oye, hay unos sectores interesantes que todavía podrían darnos un poquito más de espacio, no solamente minería, te digo agroexportación y turismo. Claro, todo esto requiere alrededor desarrollo de infraestructura y de capacidades adecuadas para poder empujar estos sectores que son además intensivos en mano de obra, ¿no? Entonces yo diría, si me preguntas 3 ejes rápidamente, te diría que por ahí podríamos empezar a discutir, ¿no? Y Elmer, ¿tú qué piensas al respecto? Añadiendo, para no repetir, que estamos de acuerdo con lo que ha dicho Hugo, hay cosas que también hay que hacer por el lado de competitividad y de gestión pública, porque solamente inversión privada, si no afecta la productividad de factores, va a estar restando, ¿no es cierto? O sea, que crees que hacerlo ya es bastante, ahora está negativa, ahora está restando, ¿no? Impulso al PIB potencial. Y esto es público, en verdad. Si eso logras evitar el deterioro y que aporte como aportaba antes. Antes crecíamos 6. Con esa inversión privada que hizo que crecíamos, no 2, no 4. Antes crecíamos 6, pues la producción de factores era positiva también, ¿no? Claro. O sea, es esa parte de gestión pública que es más difícil, pero hay que buscarla, ¿no? Y ahora se deteriora mucho con los cambios de gobierno. Imagínate si ha habido 6 presidentes, ¿cuántos ministros crees que ha habido en cada sector? ¿Y cuántos directores nacionales ha habido en cada ministerio? ¿Y cuántas veces han rotado y han perdido el capital humano? Se han ido los que manejaban el Estado peruano, los 2 jubilados, y los entrantes no eran tan buenos, porque un presidente bajó los sueldos hace 20 años. Entonces ya no hizo rentable entrar a ese mundo, gente que tenía vocación de servicio público natural. Entonces es un tema que hay que resolver. No se resuelve en pocos meses, pero si no comenzamos en un momento, nos va a pesar. Entonces esa parte de gestión pública sí la pondría en un plan de gobierno. Y por último, el tema de la inclusión social, ¿no? Igualdad de oportunidades. Básicamente bajar la anemia, porque es un tema del mercado, no lo va a hacer solo, ¿no? El padre de familia no puede hacer eso. La anemia, que es alta, y la desnutrición crónica infantil. No estamos fabricando pobres del futuro y no tiene sentido. Es barato bajar eso, en verdad. Cuesta mucho menos que Petroperú, ¿no? Entonces, bajar la desnutrición crónica infantil y la anemia es mandatorio, ¿no? Además, para que se quede la ciudadanía, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, pero me trae a la mente esto que se ha vuelto un deporte nacional, ¿no? Con los 8.000 millones de dólares que ha perdido Petroperú, podríamos hacer 49 hospitales, 25.000 kilómetros de carreteras. No, pues, no es cierto. No se pueden hacer las obras porque no se terminan. Hay que pisar tierra. ¿Tú qué agregarías, Iván, a esta especie de programa mínimo? Lo primero que podríamos hacer con esos 8.000 millones de dólares es tener 8.000 millones de dólares menos de deuda pública. ¿Qué agregaría? Yo creo que en un pacto institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo tendría que haber un acuerdo para dejarle al MEF el control de la política fiscal. Es decir, que el Congreso no se meta, porque cuando el Congreso se mete, lo que hace es crear distorsiones, baja el IGB a las peluquerías, favorece a este sector, al otro. Hace 30 años, una de las grandes cosas que se hizo en este país es eliminar cientos de distorsiones, simplificando la política tributaria, reduciendo los impuestos a 4, algo mucho más sencillo, más efectivo, y al eliminar las distorsiones la economía se vuelve más productiva, los recursos van donde se les necesita, donde agregan valor, ¿no? Pero eso lo puede manejar un MEF, ¿no? que tenga la institucionalidad debida. El Congreso no. El Congreso son 130 personas que piensan distinto, va a hacer cualquier cosa, no debe meterse en ese terreno. Y yo creo que hay un cambio institucional
sencillo que se podría hacer, que tendría grandes beneficios, pero que es muy difícil de lograr porque hay que quitarle al gato las llaves de la despensa, ¿no? Y es que tenemos un equilibrio de poderes basado en que el Congreso aprueba, el Ejecutivo puede observar y el Congreso puede insistir. Pero el Congreso puede insistir con el mismo número de votos con el que aprobó, o quizás con menos, siempre que sea mayoría. Eso no puede ser, pues. Si el Congreso insiste, lo mínimo que deberíamos pedir es que esa insistencia responda a un sentimiento realmente mayoritario, representativo. Entonces la valla para la aprobación por insistencia debería subir considerablemente. Ahí sí tendríamos un equilibrio de poderes, una mayoría calificada. Exactamente, una serie de propósitos. Elmer, ¿y qué se podría decir respecto al rol del Estado? Mira, eso está zanjado en la Constitución. Hay un artículo que dice que la economía peruana es de libre iniciativa, que en el fondo es libertad de precios cumpliendo la ley, ¿no? La tributaria, laboral, municipal. Dentro de todo eso tú eres libre de producir lo que quieras y cobrar lo que quieras. Eso es fundamental. Y el Estado tiene un rol, ahí está en el mismo artículo, ¿no? Y preferentemente te dedicarás a infraestructura, educación, salud, ¿no? Ok, mira lo que estamos haciendo. Hemos aprobado que los profesores que no saben, que no pasan un mínimo de calidad, puedan estar enseñando, ¿no? Las universidades que no pasaban un mínimo de calidad ahora pueden seguir abriendo indefinidamente. Entonces hemos retrocedido en cosas que son típicamente roles del Estado, ¿no? Que además están escritos. Y para mejorarlos no requiere cambiar la Constitución. Y quiere hacer que se cumpla, es lo que está ahí, ¿no? Que no está ocurriendo. Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo, así que le pediría a cada uno de ustedes, por favor, en un minuto sus palabras finales. Hugo. Perú, hemos discutido aquí, Perú enfrenta grandes retos, ¿no? Yo creo que si puedo continuar soñando, la gran solución o una gran solución parte necesariamente por reforzar la institucionalidad, pero eso lo vemos difícil. Pero a pesar de eso, hay oportunidades, ¿no? Decíamos oportunidades en minería, oportunidades en agroindustria, en turismo, una población relativamente joven, espacio para seguir bancarizando. Y no solamente eso, sino que tenemos las condiciones iniciales, están ahí todavía muy sólidas, ¿no? No hay desbalances externos, el desbalance fiscal es realmente todavía bastante acotados. Entonces tienes todo como para poder atrevernos a progresar, si hacemos las cosas bien, ¿no? Hay retos, pero también creo que hay oportunidades que podrían impulsar el crecimiento más allá de este mediocre 2,5% que más o menos espera el consenso para los próximos años. Elmer. Yo soy más pesimista porque, digamos, una economía de mercado potente, una sociedad libre requiere de individuos con un mínimo de educación y Perú da una educación de baja calidad y segrega, ¿no? Entonces no es una sociedad cohesionada. Y eso le hace daño a la democracia y finalmente le hace daño a la economía. Yo creo que hay un problema gordiano que tenemos que resolver nosotros y no lo hemos logrado así en 200 años, ¿no? Pero ahí está la tarea. Iván. Sí, yo creo que esos problemas son reales, los problemas de la anemia que estamos viendo, el aumento de la pobreza, pero más allá de todos esos problemas, creo que esta economía ha demostrado a lo largo de 30 años que tiene grandes fortalezas, es decir, el sistema de economía de mercado tiene grandes fortalezas y si le quitamos los lastres que le hemos ido poniendo en los últimos 10 años pensando que el modelo aguantaba todo, y si le exigimos al Estado que cumpla mejor su tarea, que es atender esos problemas graves que estamos viendo, como la anemia, por ejemplo, esta economía va a florecer. Yo soy más optimista, pero con un optimismo condicionado a que hagamos ciertas cosas que hemos estado haciendo mal porque hemos dado por sentado de que todo podía caminar solo, a pesar de que comenzáramos a bombardear, petardear el sistema por aquí y por allá. Pero si somos un poco más cautos con eso y dejamos que la economía camine como ha caminado tantos años, creo que este país puede volver a crecer a tasas más altas en los próximos años. Bueno, quiero agradecerles a los tres por sus comentarios y estas notas de optimismo o realismo. Y bueno,
Por mi parte, yo creo que el Perú adolece de falta de consensos básicos en temas centrales, como por ejemplo el modelo económico, el rol del Estado. Generalmente pensamos que el modelo económico es perfecto, casi perfecto o buenísimo porque ha dado resultados. Es cierto que los ha dado. El tema macroeconómico está muy bien conducido. Como hablábamos hace un momento, la inflación está bajo control. En ese aspecto el Perú funciona como un reloj suizo, pero el resto de las cosas funcionan totalmente, diametralmente opuesto. Y la calidad de vida de la mayor parte de los peruanos es bastante baja. Creo que ahí es donde hay que poner todas las balas para lograr cambios en salud, en educación y en infraestructura, para satisfacer las necesidades básicas con servicios de calidad. Muy buenas noches, gracias a ustedes.